donde el dato es muy duro y preocupante. 1 de cada 4 muertes en el mundo es producto de una trombosis, que puede ser evitada. Ahí está el tema. Y por eso queríamos conversarlo con un especialista y queríamos agradecerle el viaje, la buena onda de estar sentado acá con nosotros, también porque es vocero de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, hematólogo, oncólogo pediátrico y especialista en hemostasia y trombosis, el doctor Pablo Sepúlveda, a quien agradecemos que esté acá. Pablo, ¿cómo está? Doctor. Hola, doctor. Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Oye, desde ya invitamos a los auditores que nos empiecen a enviar sus preguntas al WhatsApp, porque esa es la idea también de abordar estos temas acá en la radio. Sí, y primero que todo, doctor, queríamos preguntarle sobre estos datos tan dramáticos que uno ve acá. Es como un cuarto de la población podría eventualmente, si es que no se... Sí, efectivamente, la trombosis es un problema que muchas veces es subdiagnosticado o no se considera tan importante, pero es una causa importante de muerte. O sea, si, como muy bien usted decía, los datos son de 1 de cada 4 muertes en el mundo está asociada a trombosis, es un dato muy, pero muy relevante. Sí, muy duro y muy fuerte. Muy duro. Pero eso también es derivado a otras enfermedades. Claro, muchas patologías también pueden cursar con trombosis, y la trombosis ser como el evento terminal, por así decirlo, el evento que desencadena la muerte, o también deja secuelas que también se asocian con mayor mortalidad. ¿Qué es la trombosis, doctor? La trombosis es la formación de un coágulo de sangre que puede ocurrir en distintas partes, ¿ya? Puede ocurrir en arterias o en venas. ¿Y eso obstruye el paso? Eso obstruye el paso de la sangre, y también existe, si hablamos de trombosis o tromboembolismo venoso, también existe este mismo coágulo que se forma en alguna parte. Por ejemplo, lo más frecuente es que se formen en extremidades inferiores, que migre por la circulación y que se vaya a otros sitios. Por ejemplo, que es una causa importante de mortalidad también, que se vaya al pulmón, que se conoce como tromboembolismo pulmonar, pero también se puede ir al cerebro, por ejemplo, y producir una trombosis cerebral. Cuando uno tiene una trombosis venosa en una pierna, ¿cuál es el momento para reaccionar precisamente para que no haya un desprendimiento y termine, por ejemplo, en un pulmón? Claro. ¿Cómo sabemos? En el momento que parten los síntomas o la sospecha que uno puede tener una trombosis, es donde uno tiene que acudir de forma inmediata a un médico para prevenir que esto avance, por así decirlo, y que progrese a un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo. Okay. ¿Cuál es un síntoma, por ejemplo, de una trombosis en una pierna? Entonces, sí, esa es una muy buena pregunta, porque uno tiene que reconocer precozmente los signos o los síntomas que pueden producir trombosis. Por ejemplo, ya si estamos pensando en extremidad inferior, que uno pensaría que podría pasar, o que efectivamente pasa, es que empieza con dolor, aumento de volumen, cambios de coloración, impotencia funcional, que a uno le cueste más movilizar la extremidad, por ejemplo. Okay. ¿Cuánto pueden durar esos síntomas en una pierna? Para no confundirlo, por ejemplo, con otro tipo de dolencias. Sí, eso es importante porque en general cuando uno tiene una trombosis, los síntomas son persistentes y son progresivos. ¿Ya? Ahora, el tiempo puede ser variable. Puede que uno evolucione de una trombosis que se quede solamente en extremidades inferiores y que eso va a dejar inevitablemente secuelas, que se llaman secuelas posttrombóticas, ¿ya? O puede, en cosa de días o horas, evolucionar a un tromboembolismo pulmonar. ¿Todos podemos sufrir trombosis, doctor? Eso también es muy importante porque todos estamos en riesgo de tener trombosis. Ya la trombosis no distingue ni entre sexo, edad, etnia, nada. Todos podemos tener trombosis. Algunos tienen mayor factor de riesgo, pero puede afectar a cualquier persona. Sí, ya vamos a profundizar en eso en instantes. Sí, vamos a seguir conversando con el doctor Pablo Sepúlveda, pero nos vamos de inmediato a información del momento con el departamento de prensa. Sí, tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana que está... Voces con el doctor Pablo Sepúlveda. Hay llegado muchas preguntas, sí, doctor, así que mire, ya, por ejemplo, sí, dale. Vamos una y una. Dice, mi mamá cumple... Ah, no, ese es un saludo que nos pide. Eso mira, es en serio. Esto no es broma. Dice, a mí me produjo trombosis con la 4ª dosis de la vacuna COVID hace 3 meses. ¿Ya? ¿Puede provocar? Puede provocar, esa es la pregunta, porque finalmente... Bueno, es poco probable que haya sido solamente la vacuna, ¿ya? Hay que ver que las trombosis en la mayoría de las veces son de causa multifactorial, ¿ya? Ahora,
con las vacunas que estamos recibiendo actualmente, ya que principalmente son Pfizer y Moderna, no hay suficiente evidencia científica, no hay datos sólidos que establezcan una asociación directa de la vacuna con la trombosis. ¿Ya? Lo que sí hay que saber que pueden haber otros factores de riesgo que son individuales que podrían también asociarse si uno llegara a tener, no sé, una vacuna o cierta enfermedad, aumentar el riesgo trombótico, ¿ya? Pero no es directamente por la vacuna. Okay. ¿Qué otros factores son? Hablábamos el otro día del tabaquismo. Claro, hay factores que son modificables. Por ejemplo, los más conocidos, como ustedes muy bien dicen, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, ya hay uso de anticonceptivos, de hormonas, ya que son el uso de anticonceptivos principalmente por acción de los estrógenos, ¿ya? Y también hay factores que no son tan evitables, por así decirlo. Por ejemplo, hospitalizaciones prolongadas. La hospitalización prolongada es un factor de riesgo importante de tromboembolismo venoso. Otros factores, por ejemplo, el cáncer, cirugías, sobre todo si son cirugías ortopédicas, por ejemplo, estas típicas cirugías traumatológicas de cadera, de rodilla, entre algunos son otros factores de riesgo, o sea, son múltiples los factores de riesgo para poder tener trombosis. Doctor, ¿y el accidente cerebrovascular es una forma de trombosis, es una especie de trombosis? Estaba preguntando la diferencia, justamente. Claro, okay. Lo que pasa es que si hablamos como causas cardiovasculares de trombosis, ya encontramos que, ¿cierto? La primera es el infarto agudo del miocardio, el infarto al corazón. Segunda es el infarto cerebral, ¿ya? O accidente cerebrovascular. ¿Ya? Y tercero están los tromboembolismos venosos, donde hablamos de trombosis de las extremidades más frecuentemente, o tromboembolismo pulmonar. O sea, si tengo una trombosis puedo tener el ACV, por ejemplo. Claro, Ya. Efectivamente, el ACV es un tipo de trombosis. Eso, claro, eso Okay. es. Soy conductor de camión, paso más de 8 horas sentado. ¿Es motivo de trombosis en las piernas? Por supuesto, la inmovilización prolongada es otro factor de riesgo de trombosis, ¿ya? De hecho, está descrito, más de 4 horas de inmovilización empieza a aumentar significativamente el riesgo de trombosis. ¿Se cura la trombosis o no? La trombosis, esa es la idea, poder diagnosticarla precoz, ¿ya? Y tiene tratamiento específico, y si uno la trata bien, ¿cierto?, va a evitar las secuelas o incluso la mortalidad. Ok. Tiene En tratamiento materia de síntomas, el ACV, ¿cuál es la sintomatología clásica de un ACV? Es que en el caso del accidente vascular se manifiesta principalmente por síntomas neurológicos, ya que ahí son súper variables, puede ir de compromiso de conciencia, de cuando la gente empieza a decir que empieza a dejar de sentir una extremidad, ¿cierto? Es como más manifestaciones neurológicas. ¿Ya? En los dedos están preguntando. Claro. Extremidades, Hermano, claro. a veces me sucede en algunos de los dedos, gracias. ¿Se puede dar en los dedos las manos también? Claro, pero hay que ver que múltiples causas también podrían producir Hay que descartar. ese efecto. Claro, habría que descartarlo. Pero podrían eventualmente. ¿Hay trombosis de dedos? Puede haber también trombosis de dedo. Doctor, nos pregunta mucho también relacionados a otras enfermedades, por ejemplo, hipertensión, y mucha gente nos está preguntando por las varices. Ya. Lo que pasa es que la hipertensión, como yo lo decía inicialmente, o sea, la trombosis puede ser arterial o venosa. Sí. Ya hay factores de riesgo distintos para las trombosis arteriales y para las trombosis venosas. En el caso de las trombosis arteriales, ahí sí pesan los factores de riesgo cardiovascular conocidos, como son la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad. Y entonces, para trombosis arteriales cobra un rol más importante la hipertensión, ¿ya? Y Si una persona tiene varices. las varices, por una alteración anatómica que se produce a nivel de las venas, también es un mayor riesgo de tener trombosis, ¿ya? Porque uno de los factores también es que se produzca enlentecimiento de la circulación, que puede favorecer a la formación de trombo. Hay una auditora que nos dice, tengo varices y me duele demasiado las piernas, me da miedo una trombosis, no fumo ni bebo. ¿Qué debiera hacer en ese caso, por ejemplo, esa persona? Sí, efectivamente, si es una paciente que tiene varices y está con dolor, hay que descartar que no vaya a tener alguna trombosis asociada, ¿ya? Y ahí debe consultar con un médico. ¿A qué edad es recomendable iniciar con medidas antitrombóticas? Ahí depende a qué uno se refiere con medidas antitrombóticas, ¿ya? Pero en general,
Que parece que, perdón doctor, parece Sí. que es un, dice paciente con enfermedad de riesgo. Tiene Crónico, ¿no? dislipidemia, diabetes. Ya, eso es de factor de riesgo cardiovascular para las trombosis arteriales principalmente. Ya, eso es desde siempre. Ya, uno evita los factores de riesgo o tiene medida antitrombótica, o sea, intenta evitar la trombosis, ¿cierto? Desde siempre, sobre todo si yo tengo factores de riesgo. Y ahí, como medidas de prevención, ¿cierto? Uno tiene estilo de vida saludable, hacer actividad física frecuente, ¿cierto? Evitar el sedentarismo y cuidar los factores de riesgo que se puedan manejar. La genética. En ocasiones hay trombofilias que se conocen, que son las predisposiciones genéticas a tener trombosis, ¿ya? Y esas son heredadas. Si yo sé que tengo historia familiar de trombosis, tengo que tener mucha más precaución, ¿cierto? Porque yo también estoy en mayor riesgo de hacer trombosis. Hay un auditor que parece que es guardia de seguridad. Para los guardias de seguridad, ¿nos afecta estar mucho tiempo parado? Pregunta el auditor al WhatsApp. Leonel se llama. Leonel. Gracias, Leonel. Claro, estar mucho tiempo de pie también puede ser un factor de riesgo tal vez para insuficiencia venosa, ¿ya? A lo mejor puede ir más por la línea de las varices, que cierto que no funcionen bien, que produzcan lentecimiento del flujo, más que por una trombosis propiamente tal, ¿ya? Pero claro, si vemos que, como lo decía, los factores de riesgo son tan diversos, ya son múltiples, que si uno lo piensa bien, muchas de las patologías que a uno le pueden afectar pueden estar efectivamente asociadas a trombosis. Una auditora decía, y yo no fumo ni bebo, hablamos del tabaquismo, pero ¿el consumo de alcohol afecta? Al consumo de alcohol no ¿Moderado? afecta directamente, pero hay asociaciones también, ¿cierto? Que un consumo excesivo de alcohol se asocia a otras patologías que pueden también relacionarse con trombosis. Era tan joven, una expresión que uno usa. Pero ¿cómo tan joven? Insistamos en eso. ¿Es un factor? Que como lo decíamos, la trombosis no distingue edades. edades. Sabemos, sí, que a mayor edad, mayor es el riesgo de trombosis, ¿ya? Pero uno puede hacer una trombosis incluso en el periodo de recién nacido, ¿ya? Y existen pacientes que, de hecho a mí me preguntan, así como doctor, pero no será muy chico para anticoagularse, pero tiene una trombosis, tiene que anticoagularse. O sea, y pasa, no es tan, o sea, es menos frecuente que en los adultos, pero igual existen trombosis en los niños también. Mi nombre es Ignacio. Sí, Sí, no sé si hay anticoagulantes naturales. Lo que pasa es que, o sea, nosotros naturalmente también producimos anticoagulantes. Entiendo. Ya nosotros tenemos factores anticoagulantes, ¿ya? Ahora, anticoagulantes naturales depende cómo uno los defina, porque también, ¿cierto? Hay alimentos o otros que pueden tener cierto rol anticoagulante, por así decirlo, pero que a veces se quedan cortos en eficacia para poder tratar una trombosis. Mi nombre es Ignacio, tuve una vasculitis en el pie y tobillos por estreptococo y trabajo sentado. ¿Es factor de riesgo? Claro, si uno lo piensa, vasculitis, ¿qué es lo que es? Es una inflamación, ¿cierto? Que es una causa de inflamación infecciosa. En el caso de tener una vasculitis en la extremidad inferior, podría haber dejado alguna secuela a nivel de la vasculatura que podría afectar mi circulación, ¿ya? Y si eso yo le voy sumando otro factor de riesgo, como el sedentarismo o la inmovilidad prolongada, ahí voy sumando también factores de riesgo para tener trombosis. Por eso es que al final se asocia a, son muchos factores. muchos factores. Varios auditores también nos preguntan si hay alguna relación con quienes tuvimos COVID, si somos más propensos a tener alguna trombosis. En general, el COVID lo que produce en el episodio agudo es muchos fenómenos inflamatorios. La inflamación per se ha asociado a un mayor riesgo trombótico. De hecho, no sé si se recuerdan, pero uno de los pilares de tratamiento en estos pacientes que tenían múltiples factores de riesgo para hacer trombosis, muchos estaban en ventilación mecánica, inmovilizados, hospitalizaciones prolongadas, con estos estadios inflamatorios, ellos estaban en mucho riesgo de hacer trombosis y por eso también se les dejaban anticoagulantes preventivos, ¿ya? Ahora, después que pasa el tiempo, ese riesgo disminuye, ¿ya? Eso más que nada para el episodio agudo. Y eso también es importante y lo voy a mencionar cuando mencionaron el tema de la vacuna. Ya siempre uno tiene que sopesar entre el riesgo versus beneficio, ¿ya? El riesgo de hacer trombosis por la vacuna no existe una asociación importante, pero el riesgo de hacer trombosis por el COVID, eso sí está súper descrito y el riesgo es mucho más importante. Han preguntado a hartas personas y lo gráfico en el auditor. Mi bisabuela se tomaba todos los días al desayuno una aspirina. Ah, claro. ¿Sirve? Es que Me han puesto mucha gente. sí, esa es una pregunta clásica. De hecho, hace
no tantos años, la aspirina uno la ocupaba para todo, así como para... Aspirina. Para todo. Aspirina Una aspirina claro. era para evitar resfrío, una aspirina era para evitar Dolor todo, de cabeza. mejoraba la circulación. Alergia, todo. Yo me sentía cualquier... Tómate una dipirona. Claro, si yo me sentía mal, También. ¿no? Pero sí, Es verdad, es verdad, existía la creencia y uno se tomaba una aspirina. Con el mentolatum, también para todo. Ya. La aspirina también, bueno, como cualquier medicamento, no está exento de efectos adversos, ¿ya? Y tiene que ser usada en un grupo seleccionado que uno sabe que se va a beneficiar de su uso, ¿ya? No es para todos los pacientes, ¿ya? La aspirina ha mostrado prevención principalmente en trombosis arteriales, ¿ya? Hay estudios, y depende de la condición, la patología, que la aspirina podría tener algún beneficio, pero siempre bajo supervisión médica, porque también es muy fácil, cuando uno se automedica, pasar al otro extremo y tener efectos adversos, ¿ya? La aspirina siempre tiene que ser indicada por un médico y también supervisado su tratamiento. Cafeína, el exceso de cafeína, que está en las bebidas de fantasía, bueno, además del café, por ejemplo, energética. Claro, el exceso de cafeína tampoco es bueno, ¿ya? Pero porque vasoconstrictor, ¿no? Sí, pero no es una acción directa sobre la trombosis, pero claro, puede producir efectos vasculares en alta dosis que podría ser un factor de riesgo. Un auditor trabaja en la minería, dice, de nuevo, casi como el guardia de seguridad, que trabaja mucho rato de pie y usa rodilleras, además hay riesgo ahí de... En general, uno tiene que evitar cualquier medida que sea compresiva. Ya, como lo decíamos, la trombosis puede ser desencadenada por alteraciones de los flujos a nivel de los vasos sanguíneos, y si yo comprimo y por mucho tiempo, podría producir coágulos. ¿El estrés? El estrés per se no es un factor de riesgo, pero el estrés se asocia también a desencadenar otras patologías, claro, que nos podrían poner en mayor riesgo. ¿A qué especialista hay que ir? Dicen varios auditores. ¿Es un médico general, por ejemplo, o tiene que ser un especialista? En general, para tratar los factores de riesgo, uno podría ir a inclusive a un médico general, ¿cierto? Lo importante a controlarse, a ver si controlarse, ¿cierto? Por ejemplo, para manejar el tema de hábitos, de estilos de vida saludables, ya no es necesariamente llegar al hematólogo. Hay situaciones que son más complejas que sí requieren evaluación por un hematólogo o un especialista en hemostasia y trombosis. Pero ahí el mismo médico general lo derivaría si es que ve algún general lo derivaría. Por ejemplo, increíble la cantidad de preguntas que nos han llegado, doctor. Café diario. No lo queremos estresar, doctor. Dar una trombosis. ¿Dónde lo puede contactar la gente? ¿Tiene redes sociales? O sea, yo no tengo redes sociales propiamente tal, pero si hay dudas puedo dejar mi mail y me pueden comunicar. ¿Sí? ¿Cuál es? Contactar con vamos a dejar ¿Se va a arriesgar? ¿Se va a arriesgar, doctora? Sí, lo damos por interno quizás también. Pues si lo quiere dar a la gente. Ah, bueno. ¿Se lo quiere dar a la gente o se lo vamos a dar a la gente? ¿Ya? P. Sepúlveda. P. Sepúlveda, ¿ya? @hospitaldetalca.cl. Perfecto. psepúlveda@hospitaldetalca. Mi correo institucional. Para toda la gente, nos quedaron muchísimas, hasta el ajo están preguntando. No, las bebidas energéticas. Hay muchas preguntas seguramente. Las medias compresoras, por ejemplo. Sí, los viajes en avión nos preguntaban mucho. Sí, efectivamente, pero bueno, usted sabe cómo es esto. La televisión y la radio son así. Los partidos de fútbol, dicen nosotros también. Son de alto riesgo. Eso es de estrés también. Estresan mucho. Sí, estresan mucho también. Así que queremos agradecerle muchísimo al doctor Pablo Sepúlveda, quien además es vocero de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, hematólogo, oncólogo pediátrico, especialista en hemostasia y trombosis, y además en el Hospital de Talca trabaja ahí. Realmente estoy trabajando en el Hospital de Talca, sí. Un millón de gracias además por venir, ¿no? Desde la región del Maule. Gracias, doctor, por la invitación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y a esta hora le contamos